en Banco Ciudad, bueno, economista, lo decíamos. Hola Delfina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien, ahí coincidís en eso, que los economistas ahora están en un momento donde el análisis es difícil. Venimos de varias pálidas y no se sabe qué viene, como siempre en Argentina y más en la pandemia. ¿Cómo lo ves este momento en el que estamos? Bueno, lo que pasa es que se mezcla nuevamente la coyuntura y lo que nos cuesta explicar, ¿no? Si se quiere, por decirlo de alguna manera, lo de la foto, los números de la inflación de hoy y el recorrido. ¿De dónde viene la Argentina? ¿De qué es producto esta inflación? Que no es solamente pasa el precio de la carne por una única regulación, sino por un acumulado, por precios internacionales, por lo que consigue la Argentina hacer y un poco se liga con el tema del futuro y muy ligado a cómo viene el plan plurianual que el gobierno y la parte principalmente encabezada por Guzmán negocia con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, me parece que los tironeos en el cuales nos encontramos los y las economistas es un poco en intentar explicar que la coyuntura es producto de un cúmulo de cosas y que por otro lado necesitamos seguir hablando de futuro y el hacia dónde vamos, ¿no? Y ahí en ese sentido la explicación, como decía, los economistas nos toca explicar. ¿Es más relevante andar contando o puntualizando sobre, por ejemplo, el tema del Fondo Monetario Internacional que decías recién, o sobre lo cara que está la carne, lo que decía Cafiero, no, son dos caras de la misma moneda? Nosotros sabemos muy bien, digamos, ¿cuál es el problema de la inflación, ¿no? Bueno, la inflación es un fenómeno que tiene múltiples causas, entre otras la inercia y de que en el 2019 el gobierno de Mauricio Macri nos dejó niveles de inflación de por arriba de un 50%. El REM, digamos, las expectativas del mercado daban que para este enero y este febrero iba a estar mucho más arriba que el casi 4% que estamos viendo a nivel mensual. Esta inercia que tiene la inflación, sumado con problemas que tiene casi estructurales, diría la Argentina, de que exportamos lo que comemos, ¿sí? El plato de los argentinos y de las argentinas también es el que nos trae los dólares, sumado al hecho de la deuda, el FMI y la escasez de dólares, hace que el problema de la inflación en realidad sea la consecuencia de un desequilibrio, gran desequilibrio macroeconómico, que el macrismo solamente le puso un tapón de deuda externa que hizo más grande el problema del desequilibrio, y hoy nos encontramos a un año de un gobierno nacional y popular que intenta poner la economía en orden, como nos propuso Cristina, que intenta tranquilizar la economía, como dice Martín Guzmán, y que en ese medio transita una pandemia global, ¿no? Entonces, me parece que es muy sencillo quedarnos en la discusión de las malas fotos y la chicana política, cuando en realidad hay realmente trabajo haciéndose para empezar un acuerdo de precios y salarios, que parte de las paritarias están yendo para ese lado, para ver cómo el acuerdo convalida eso, con una política monetaria que también convalide ese acuerdo, con tasas de interés. Bueno, es una multiplicidad de fenómenos que el gobierno, la verdad que intenta hacer todos esos equilibrios para contener precios y efectivamente conseguir el objetivo que ha dicho claramente en estas últimas semanas y que ha sido un compromiso electoral, que es la de ir dándole lugar a la recuperación del salario real de los argentinos y argentinas, ¿no? Delfina, buenas noches. Rosalía Constantino te saluda. Buenas noches. En relación a lo que estás hablando, bueno, es discusión de estas horas, el impacto en un aumento en las retenciones. ¿Cómo puede jugar a favor o no en contener los precios? Obviamente el campo salió furioso a decir que no va a servir para nada. ¿Qué opinas vos? Ahí me parece que yo leía un poco la nota de Cecilia Todesca y ella apunta al diálogo, ¿no? Me parece que la contrarrespuesta es, bueno, es una herramienta más, es una herramienta que está evaluada, pero lo importante es el diálogo y en la construcción de esos precios. La verdad es que la Argentina necesita crecer, necesitamos acompañar y el gobierno sabe que necesita acompañar este desarrollo económico y esta recuperación económica y crecimiento, y el campo es uno de nuestros sectores claves, estratégicos y pujantes, en un contexto internacional donde seguramente le vaya o le puede llegar a ir muy bien, ¿no? Pero este campo que exporta acumula también
no solo nos trae dólares, sino también que tiene que ser un vector de activación de las 30 cadenas agroindustriales que dependen del campo, de los puestos de trabajo que se generan, de la inversión en ciencia y tecnología que tenemos alrededor de eso, etcétera, ¿no? Entonces me parece que el acuerdo, y lo digo visto si se quiere desde el sistema financiero, me parece que no solamente va por retenciones, sino va por esta complejidad de situaciones, ¿no? Yo la verdad es que aspiro a que el sector exportador agropecuario de la Argentina sea un sector que tire del resto de nuestras economías para generar puestos de trabajo, para disminuir la desigualdad, pero necesitamos que ese sector lo haga y por otro lado que es un Estado que redistribuya, porque sabemos que es un sector que casi por definición no es intensivo en mano de obra. Entonces, al mismo tiempo necesitamos que el Estado redistribuya recursos. Alguna manera puede ser por tema de precios y redistribución, retenciones, puede haber otra. Me parece que el gobierno, al menos por lo que yo leo en las entrevistas y lo que se ve, está elaborando sobre diferentes herramientas. Delfina, y necesitamos que el empresariado acompañe. Delfina, buenas noches. Alejandra Malem te saluda. Te escuchaba hace poquito decir que es necesario construir un Estado que acompañe al sector privado. ¿Y cómo se media esto con la necesidad, que lo resaltó el ministro de Economía, acá Martín Guzmán, de que se acompañe todo este crecimiento o el proceso inflacionario que estamos viviendo con una suba de salarios? ¿Cómo se media con todo esto? Bueno, en primer lugar hay que decir que la mejor manera que hemos tenido y que estamos teniendo de acompañar al sector privado es con una estabilidad macroeconómica y una estabilidad de la política cambiaria. Eso fue lo que no hubo durante el gobierno de Mauricio Macri y con una política de Juntos por el Cambio que se jactaba de acompañar al empresariado cuando en realidad se perdieron más puestos de trabajo en el sector privado que mismo lo que ellos querían reducir, que eran los puestos de trabajo en el sector público, ¿no? Se perdieron puestos de trabajo en el sector privado durante el macrismo y se perdió alrededor, en promedio, de un 14% del salario real de los trabajadores y trabajadoras. En este año de pandemia, el Estado Nacional lo que ha hecho es desplegar al máximo sus capacidades con el IFE, el ATP, y contuvo la caída del salario real y acompañó al sector privado. Vemos las moratorias de NAFIP, vemos que se han relanzado las líneas de inversión productiva, herramientas que hemos tenido durante años del kirchnerismo. El macrismo las había dejado de lado, dejando de lado así a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas, a los comerciantes, y las hemos podido reactivar desde el gobierno nacional, desde el gobierno de Alberto y de Cristina, ¿no? Entonces, el salario es un componente más de los costes del empresariado. Bien. Y el empresariado no puede, las empresas, las pequeñas y medianas empresas, no pueden sobrevivir si no tienen un mercado al que vender. También el salario es la otra cara del consumo nacional y ese equilibrio es el que se está consiguiendo. Bien, Delfina, muchas gracias por atendernos.